Dragón Génesis. Puedo crear dragones. 436, 442. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi. Ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos. Nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 436. No me obligues a hacer algo que detenga el conteo de esos años. Mi brazo y las palabras de Draxis temblaban mientras contemplaba su mano carbonizada. La sensación de poder ver su brazo pero no sentirlo era ya aterradora. Incapaz de creer lo que le estaba sucediendo, obligó a su mano izquierda a levantar la derecha, destrozada, y una vez en el aire, la soltó, esperando poder sentir su brazo y evitar que cayera sobre la cama. Pero no salió como esperaba. Su brazo derecho cayó sobre la cama con un leve golpe. No sintió dolor ni ninguna otra sensación. No opuso resistencia. Simplemente colgaba inútilmente, como una grotesca sombra de lo que alguna vez fue. Lo único que consiguió la acción de Draxis fue reabrir las heridas que Corbato había cerrado, haciendo que el olor a carbón viejo y carne cocinada se extendiera por la habitación. No, y Draxis susurró, con los ojos muy abiertos por el horror. En un instante, le vinieron a la mente recuerdos de las décadas que había pasado dentro de la forja. El calor de la forja, el peso de un martillo, el sonido metálico del acero. Toda su vida dependía completamente de su mano derecha. Pero ahora se había ido y no puedo sentirlo tartamudeó, el pánico puro en su voz era desgarrador. Su respiración se volvió agitada, el miedo se deslizó por su pecho, haciéndolo ahogarse, incluso su cuerpo comenzó a temblar. Pero entonces su miedo se intensificó, sus ojos se abrieron de golpe, llameando con una rabia repentina. Kael. El nombre salió como un grudido. Los ancianos a su alrededor se movían incómodos, mirándose unos a otros con expresión de inquietud. Incluso Morvain parecía algo inseguro sobre qué hacer. Lavinia también estaba allí. Kael se había marchado, pero ella sentía que debía quedarse, pues de lo contrario el muro entre ellos y los ancianos de Belmorun se fortalecería. Su cuerpo se estremeció cuando Draxis gruñó el nombre de Kael. Sin embargo, mantuvo una expresión impasible. Sus hombros permanecieron tensos, listos para afrontar lo que fuera. Justo en ese momento, la mirada de Draxis la alcanzó. Kael. Rugió, y su furia desatada se extendió por toda la habitación. Traigan aquí a ese bastardo y a su dragón. Se abalanzó hacia Lavinia, con el puño izquierdo apretado y el brazo destrozado colgando como un peso muerto. Los ancianos intercambiaron miradas nerviosas. Algunos bajaron la vista. Morvain intentó detener a Draxis, pero el hombre la apartó y se interpuso entre Lavinia y el hombre. Pagarán por esto. ¿Me oyes? Pagarán. Lavinia permaneció en silencio, mirando al hombre enloquecido que tenía delante. Ahora, incluso su rostro impasible comenzó a resquebrajarse, y sus labios se contrajeron nerviosamente, apenas perceptiblemente. Tras el rugido de Draxis, la sala quedó en completo silencio, y ese silencio no hizo sino avivar su furia. Se abalanzó hacia adelante, como si intentara atacar a Lavinia, pero entonces solapa Fuosh. A través de los gruesos muros de piedra, un zumbido lejano llenaba el aire. Un latido profundo y pesado como el de un corazón gigante. Solapa. El sonido se hizo cada vez más nítido. En un instante, todos en la habitación se dieron cuenta de lo que era. Lavinia suspiró aliviada. Igni estuvo aquí. Y si había regresado, eso significaba la maga cerró los ojos y se apartó del anciano enloquecido. Draxis no reaccionó a sus movimientos. Simplemente miró hacia el sonido del zumbido, como si esperara. Los copos de nieve temblaban en el alféizar de la ventana y finalmente una sombra pasó sobre el patio. Fuosh. Siguió un rugido de viento. Afuera, las enormes alas de Igni cortaban el cielo gris, y Kael saltó del lomo del dragón con un suave crujido de la nieve. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia el sonido, mirando al hombre que había aparecido por la ventana. La respiración de Draxis se aceleró, sus ojos fulminaron al hombre, ignorando todo lo demás a su alrededor. Kael gruñó furioso, ¿te atreves a mostrarte así? El anciano salió corriendo de la habitación, abriendo la puerta de un portazo con una potente patada. Los ancianos se estremecieron ante la repentina acción, pero enseguida siguieron al líder de Forge, pues no querían que la situación empeorara aún más. El anciano caminó hacia Kael. Su brazo ennegrecido se movía como un cabestrillo suelto. La tormenta de nieve azotaba el patio, pero el frío no lograba aplacar la furia en su rostro. Kael permaneció allí de pie, con una mano sobre Igni, como diciéndole que no hiciera ningún movimiento, no en ese momento.
Cuando Lavinia notó su rostro tranquilo, casi inexpresivo, sintió una extraña sensación. Algo y no me daba buena espina. Y no fue solo ella, Morvain también lo notó. Kael no parecía ser él mismo en ese momento. Sin embargo, Traxis ya estaba de pie frente al jinete de dragón, con la ira completamente fuera de control. «Mira lo que me hizo tu dragón», gritó, mostrando los restos carbonizados de su brazo derecho. La piel agrietada y negra, los dedos retorcidos como ramas quemadas. «No siento absolutamente nada», escupió. «Esta es la obra de tu dragón». Ante su arrebato, los ojos de Kael se deslizaron lentamente hacia la extremidad destrozada y de vuelta al rostro de Draxis sin que su expresión cambiara. «Es una imagen lamentable», lo dijo con una voz tan carente de emoción que casi parecía que lo decía por decir. No quiso decir ni una sola palabra de lo que dijo. Traxis parpadeó, desconcertado por la calma. «¿Te atreves, sí?». Intentó hablar, pero entonces sí. «Deberías haber tenido más cuidado con dónde abrías la boca». Kael interrumpió. «Las palabras tienen peso. No parabas de lanzármelas como si fueran piedras. No entiendo por qué te sorprende tanto que al final uno te rompiera la mano». Kael respondió con un leve ceño fruncido, casi inquietante. Los ancianos que habían seguido a Draxis afuera se quedaron paralizados al oír las palabras de Kael y su tono casi indiferente. La mandíbula de Draxis se tensó. «Soy un anciano del Consejo de Hierro y ¿todavía crees que eso me importa?», preguntó Kael con voz monótona. «Yo defendí este lugar cuando fue atacado, yo alimento a la gente mientras que todo lo que hace vuestro consejo es idear formas sistemáticas de matarlos de hambre. Me mantengo firme, asumo todas las responsabilidades. ¿Y crees que un simple título de anciano me hará inclinarme?». El rostro de Draxis se puso rojo. «Insolente y... confundes la paciencia con la debilidad, Traxis». Kael habló mientras daba un lento paso hacia adelante, sus ojos vacíos y sin emoción fijos en los de Draxis. «Te dejé hablar porque respetaba tu edad. No me obligues a hacer algo que detenga el conteo de esos años». Una amenaza. Una amenaza directa. Lavinia abrió mucho los ojos al oír las palabras de Kael. Y tal como ella pensaba, algo sucedió. Kael era demasiado diferente al que ella estaba acostumbrada. Pensar que era el mismo hombre que apenas podía mantenerse en pie cuando vio esos cadáveres, pero que ahora contemplaba el grotesco brazo de Draxis sin mostrar el menor cambio en su rostro. Caramba. Pensar que llegaría al extremo de amenazarlo cuando normalmente estaría pensando en cómo curarlo. ¿Qué estaba pasando? «Tú acabas de amenazarme y...». Delante de todos los miembros del consejo. Traxis habló, mirando a los ancianos como si intentara ganarse su apoyo antes de volverse de nuevo hacia Kael. «¿Y te crees por encima del consejo por lo que hiciste?», preguntó directamente. «Me mantengo donde yo elijo estar». Kael respondió con desdén, como si ni siquiera se tomara en serio al hombre que tenía delante. Para colmo, miró a Lavinia y «Lavinia, la reunión del consejo terminó hace rato. No hay necesidad de que pierdas el tiempo aquí parada por algo tan insignificante. Vámonos». Habló mientras comenzaba a caminar hacia Lavinia, ignorando por completo a Draxis. Y sus palabras hicieron temblar a Draxis de rabia incontrolable. «¿Insignificante y...?», murmuró. Los ancianos podían sentir literalmente cómo el hombre perdía la razón. «Y antes de que pudieran detenerlo, pagarás por esto». Traxis gritó, señalando a Kael con su mano izquierda. «Tu brazo arderá igual que el mío. Y ese maldito dragón tuyo también». De repente, Kael se movió. Antes de que nadie pudiera pestañear, ya estaba de nuevo frente a Draxis, con su capa ondeando al viento helado. Draxis se estremeció, pero fue demasiado lento para reaccionar. Kael lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo con la misma facilidad con la que no pesaba nada. «Aak. KHRRKKK. Le KKHRRKK». Traxis jadeó, pataleando contra el aire vacío. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, la sorpresa superando a la rabia. «Kael». Morvain intentó correr hacia ellos, pero la mujer se quedó paralizada cuando Inni dio un paso al frente, clavando sus ojos de brasa en los de ella. «Quédate donde estás, humano». El dragón advirtió y los instintos de Morvain le gritaron que no desobedeciera esas palabras. No era solo ella. El resto de los ancianos también permanecieron paralizados, ninguno atreviéndose a moverse. Incluso Corbat se quedó inmóvil, contemplando la situación en estado de shock. En cuanto a Kael, miró con furia a Draxis, que forcejeaba, y de repente extendió la otra mano y agarró el brazo derecho carbonizado de Draxis por el codo. La carne quemada se sentía quebradiza bajo sus dedos, como carbón seco a punto de romperse.
Los ojos de Graxis se desorbitaron de terror al darse cuenta de lo que se avecinaba. NKRRRRHH. Intentó hablar, pero no pudo. Lo único que pudo hacer fue forcejear desesperadamente y mirar fijamente el rostro inexpresivo de Kael, con el horror inundando su mirada. Y entonces sucedió. Quebrar el brazo se desprendió con una facilidad asombrosa. Sin resistencia, solo un crujido suave y quebradizo, como el de una ramita al romperse. El tejido debilitado y ceniciento se desmoronó al instante, y la piel ennegrecida se desprendió en partículas pulverulentas al desgarrarse la extremidad por el hombro. El hueso carbonizado se astilló con un chasquido sordo, y fragmentos de músculo y tendón quemados se esparcieron como polvo al viento. Un fino hilo de sangre cauterizada manaba del muñón, y el brazo mismo cayó sobre la nieve. Y entonces sucedió. Quebrar el brazo se desprendió con una facilidad asombrosa. La masa carbonizada simplemente no tenía poder para resistir la fuerza de Kael. Un fino hilo de sangre cauterizada manaba del muñón y el brazo mismo cayó sobre la nieve. Los ojos de Graxis se abrieron con puro horror al contemplar su miembro cercenado. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras su cuerpo se convulsionaba bajo el agarre de Kael. Y Kaeli pisó el brazo roto de Graxis y, con la mirada fija en él y «Esta es tu amenaza», habló mientras usaba un poco de fuerza y vacío. Le aplastó completamente el brazo bajo el pie. Tras pronunciar esas palabras, arrojó el cuerpo destrozado de Graxis como si valiera menos que basura. Luego se acercó a él, lo agarró del pelo y lo obligó a mirarlo. A partir de hoy, mis ojos te vigilarán constantemente, y si veo algo mínimamente sospechoso, cualquier cosa que pueda hacerme daño a mí o a mi familia. Y entonces Kael se volvió hacia su brazo aplastado y en ese estado, no será tu brazo, pero tu cuerpo. Kael amenazó de nuevo antes de empujar al hombre a la nieve y caminar hacia Lavinia. Mientras le tomaba la mano, miró a Morvain, Corbat y a los demás ancianos y «Soy Kael Carter», comenzó. Héroe de Neratis, salvador de Estuin y padre de 3 dragones. Recuérdalo bien porque a partir de hoy, actuaré como se suponía que debía actuar desde el principio. No toleraré faltas de respeto, amenazas ni. Luego miró fijamente a Morvain y probado. Luego apretó con más fuerza la mano de Lavinia y puedes hablar conmigo si tienes algo que decir, puedes guiarme y sugerirme cosas si crees que tu ayuda nos hará mejores a mí y a este lugar, pero todo esto se logrará mediante el respeto mutuo, no a través de acusaciones mutuas ni maniobras políticas indirectas. Espero que eso quede claro. Kael asintió levemente y habló sin esperar respuesta. Ahora, si me disculpan, tengo gente que alimentar. Habló mientras tomaba a Lavinia y se sentaba sobre Ibni, quien alegremente voló hacia su próximo destino, la plaza de los ancianos. Y, de vuelta en el patio de Draxis, la nieve seguía cayendo incluso después de que Kael y Lavinia se marcharan. Por suerte, el viento parecía haber amainado, así que el tiempo ya no era tormentoso. Al menos, la gente podía salir sin temor a que los fragmentos de hielo los desgarraran. Sin embargo, las personas presentes en el patio no parecían tener planes para celebrar el fin de la tormenta. ¿Cómo pudieron? Al fin y al cabo, la mayoría seguía pensando en todo lo sucedido. Todas las imágenes permanecían nítidas en sus mentes. Morvain contempló el cielo vacío con una expresión solemne en su rostro. Aelindra se quedó petrificada mirando el brazo cercenado de Graxis que Kael había aplastado. Corbat permanecía inmóvil como una estatua, con las manos a la espalda. Tenía una expresión perdida, una mirada que sus soldados habrían reconocido al instante y que los habría alejado. El comandante estaba absorto en sus pensamientos y no debía ser interrumpido. Nymeris se apoyó en su bastón. Normalmente no lo necesitaba, pero hoy se sentía comparativamente más pesada. El viejo alto cronista temía que su hora estuviera cerca allí mientras miraba a su alrededor y veía el estado de las cosas y no quería irse todavía y no cuando todo estaba hecho un desastre como aquel. Tarevian se frotó las palmas de las manos. Tenía una expresión compleja, como si estuviera tomando una decisión difícil en su cabeza. Y Draxis se arrodilló frente a su brazo cercenado, demasiado asustado incluso para levantarlo. Su respiración era irregular, su cabello revuelto, su cuerpo casi sin vida. Él ya no parecía el orgulloso líder de la forja que una vez fue. Parecía destrozado. El silencio era denso. Era como si nadie se atreviera a romperlo, temiendo que una sola acción desatara una gran tormenta, una tormenta para la que ninguno de ellos estaba preparado en ese momento. Tras unos 3 minutos, Draxis por fin alzó la cabeza y miró a Morvain. La rabia de antes había desaparecido. Lo que ahora se reflejaba en sus ojos era una cruda y pesada impotencia. ¿No vas a hacer nada cuando esto sucedió justo delante de ti?
Preguntó con voz ronca, señalando su brazo cercenado. Morvain no respondió. Su mirada permaneció fija en la dirección en la que Kael se había ido, como si temiera que pudiera regresar en cualquier momento. Al ver su reacción, Traxis comenzó con tono grave. Si no dices nada ahora, matriarca, si no tomas medidas, esto romperá el equilibrio que hemos mantenido durante generaciones. Tenía una expresión sombría, casi temerosa, en el rostro. Un forastero tendrá más poder que el consejo. Que tú. Que cualquiera de nosotros. Esto no acabará bien para alturas. Morvain no reaccionó, pero tampoco detuvo a Draxis. Al fin y al cabo, ella y todos los presentes sabían que el líder de la forja tenía razón. Draxis tampoco se rindió. Hoy me tocó a mí, alzó la voz, mirando fijamente al resto de los ancianos. Mañana puede ser tú cualquiera que se atreva a cuestionarlo. No se detendrá hasta que tenga el poder absoluto suficiente. De repente, la fría voz de Corbat interrumpió las palabras de Draxis. Draxis se volvió hacia él con el ceño fruncido y, con una expresión dura y sombría en el rostro, Corbat continuó en un tono áspero. Has utilizado el nombre del consejo para ocultar tu orgullo durante días. Has provocado, empujado y ridiculizado, no por el pueblo, sino para tu propia satisfacción. Y ahora te presentas aquí y culpas a todos los demás por lo que tú mismo provocaste. Draxis lo miró atónito. Corbat. Pero el comandante no hizo caso. Se acercó al líder de la forja y querías quebrarlo, Corbat comenzó, querías presionarlo hasta que hiciera algo y luego gritar peligro cuando lo hiciera. Eso no es vigilancia. Eso es vanidad disfrazada de ley. La boca de Draxis se abrió y se cerró. La nieve se acumuló en su cabello y barba. Hablé en nombre de Aix por el orden que nos mantuvo con vida. Hablaste por tu miedo, Corbat replicó bruscamente. El temor a que alguien más fuerte y capaz que tú hubiera llegado y hecho en días lo que nosotros no pudimos en décadas. Temías que la gente te ignorara. Así que seguiste atacándolo una y otra vez en el salón de los ancianos, esperando que cometiera un error bajo presión, un error que pudieras señalar y decir, ¿lo ves? El forastero no está capacitado. Y entonces lo hizo. Corbat habló, mirando el brazo que le faltaba a Draxis. Cometió el error que tú le provocaste y aquí es donde nos ha traído a todos. Corbat se acercó aún más, colocándose justo encima de Draxis y tú mismo te lo buscaste, Draxis. Tú y Draxis tartamudeó. ¿Me estás culpando a mí? Miró a su alrededor, buscando algún apoyo. Pero entonces ¿y a quién más deberíamos culpar? A Elindra preguntó, mirando a Draxis con ojos llenos de insatisfacción y frustración. Draxis miró al guardián de las provisiones con incredulidad. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Después de lo que me hizo ese monstruo? ¿Justo delante de todos ustedes? A Elindra se le tensó la mandíbula al oír esas palabras. 5 más 5V5 o 5 y 5 5G 5 y... No estoy de acuerdo con el incendio ni con el dolor que sufriste. Habló, mirando con vacilación el brazo que le faltaba. Sin embargo, pronto una mirada decidida apareció en su rostro y... Pero vi quién resistió cuando los enemigos estaban en el muro. Vi quién alimentó a los ancianos, a los niños y a las familias que llevaban décadas muriendo de hambre. Vi quién abrió una escuela al día siguiente de su llegada para que nuestros magos pudieran mantenerse erguidos. Lo llamáis forastero, pero en estos pocos días ha hecho más por este lugar que cualquiera de nosotros en toda su vida. Ve a hablar con la gente de afuera, pregúntales qué piensan de él. Este forastero es amado y apreciado por cada una de las personas a las que juramos proteger. Elindra bajó la cabeza al pensar en lo que Kael había hecho y lo que te pasó fue porque seguiste tirando chispas cerca del petróleo. Eso no te da derecho a llorar porque te quemaste. Draxis abrió y cerró la boca una y otra vez, pero esta vez no pudo articular una respuesta. Si solo hubiera estado Corbat, tal vez habría podido decir algo, pero si hasta Elindra lo culpaba, entonces podría no recibir el apoyo que esperaba. Sin embargo, antes de que perdiera toda esperanza. No me gusta a dónde lleva este camino. Se oyó una voz. Era el anciano Mimeris. La alta cronista alzó su bastón y golpeó la piedra, captando la atención de todos con sus palabras. Kael crece con el tiempo. Ella comenzó. Y, por el contrario, nos hacemos más pequeños. La mujer miró entonces a todos los presentes y la potencia es buena, pero cuando se combina con la velocidad, a menudo se vuelve peligrosa. En la mayoría de los casos, olvida las escaleras que subió. La alta cronista habló mientras miraba fijamente a Corbat y a Elindra. Kael crece con el tiempo, y, por el contrario, nosotros nos hacemos más pequeños. La potencia es buena, pero cuando se combina con la velocidad, a menudo se vuelve peligrosa.
En la mayoría de los casos, olvida las escaleras que subió. La alta cronista habló mientras miraba fijamente a Corbat y a Elindra. Ambos fruncieron el ceño, deseando responder algo, pero sabían que la alta cronista aún no había terminado, así que esperaron, dejándola hablar. No lo niego. Nymeris murmuró. Ese niño se ha portado bien. Ha salvado vidas, muchas vidas. Él ha hecho más porEux de lo que nosotros jamás podríamos haber hecho, y la gente lo adora por eso. Todo eso es cierto. Pero no finjas no ver la sombra que hay detrás. Cuando una sola voz llega hasta las cocinas, las escuelas, las guardias, las colas de racionamiento y los corazones de la gente, esa voz se convierte en norma, por costumbre y no por ley. La mujer habló con semblante solemne. Y ante sus palabras, Tarebian asintió también. Ahora la gente susurra su nombre como una oración, añadió. En los barrios, le llaman el dios dragón. No lo hacen con mala intención, lo entiendo, pero su fe es demasiado fuerte. Muchos creen de verdad que es un dios descendido de lo alto para ayudarlos. Ha llegado a un punto en que la gente ahora tiene una fe ciega en él, y pudimos verlo en la forma en que los ancianos le entregaron con confianza sus raciones, pensando que él les proporcionaría comida de todos modos. Si no hacemos nada, un día nos despertaremos y descubriremos que el consejo se ha convertido en una ocurrencia tardía. No porque nos aplastara, sino porque nos oxidamos al apoyarnos en él. Nymeris y Graxis asintieron ante esas palabras con semblantes sombríos, incluso a Elindra parecía algo insegura, pero y entonces no te oxides. Los ojos de Corbat no se suavizaron. Ponerse de pie. Trabajar. Encuéntrenlo donde está. Nos dio comida para movernos, así que muévanse. El comandante se volvió entonces hacia Draxis y, no intentes convertir esto en una historia donde tú seas la víctima. Acorralaste a un padre y escupiste a su hijo. Y lo hiciste una y otra vez, creyendo que el escudo del consejo resistiría. Tú elegiste este terreno. Simplemente dejó de retroceder. Draxis temblaba de ira y humillación. Tú, precisamente tú, ¿aceptarías esto? ¿Un comandante que jura medir, no inclinarse? ¿Quieres que nos levantemos inclinándonos ante un forastero? ¿Por qué no nos dices que le entreguemos las alturas a él? Perdió la paciencia. Yo no te dije que te rindieras. Corbat respondió con firmeza, pero Draxis no cedió. ¿Qué es esto sino rendición disfrazada de sensatez? Él preguntó. El comandante estuvo a punto de perder el control. Sin embargo, respiró hondo, impidiendo que el líder de la forja se le metiera en la cabeza y no me inclino. Yo elijo mis batallas. Yo mantengo vivos a mis hombres. Con este tiempo, no podemos alcanzar la cima de los Stormkillers. No podemos permitirnos perder otro grupo de caza. Pero podemos pedirle al hombre que ya tiene en sus manos el grano, la atención y la fe de la mitad de nuestro pueblo que se ponga de nuestro lado en vez de estar en nuestra contra. Habló en voz baja, luego miró fijamente a Draxis con ojos penetrantes y eso empieza por no llamar maldito a su hijo en un patio donde todo Aix pueda oírlo. Una vez más, reinó el silencio. Draxis miró de un rostro a otro, pero esta vez no encontró ningún rescate. Aprovechando la oportunidad, Elindra miró a Morvan. Matriarca, llamó con voz cautelosa, necesitamos un camino. No es un castigo. Si convertimos esto en un juicio, Aix se dividirá, pero si fingimos que no ha pasado nada, podemos seguir a la deriva y continuar avanzando. Ante sus palabras, la matriarca finalmente se movió, sus ojos recorrieron a cada uno de los ancianos, notando sus emociones. El hierro de Corbat, la preocupación de Elindra, la cautela de Nymeris, la duda de Tarebian y la furia de Graxis. Los escuché a todos. Habló en voz baja, dirigiéndose a todos de manera tranquila y firme. Y lo primero que diré es esto. Nadie bajo mi mandato volverá a quemar a un hombre en mi patio. Su mirada se deslizó hacia el brazo cercenado de Graxis, y luego volvió al círculo. Dragón o no. Dios o no. Si tenemos que grabarlo en piedra, lo haremos. Habló con semblante serio. Draxis sonrió al oír esas palabras. Al menos la matriarca estaba de su lado, pero entonces Morvain se volvió hacia Draxis, y nadie en mi ciudad utilizará el nombre del consejo para burlarse de quienes nos alimentan. Otra vez no. Draxis apretó los labios. ¿Y qué? ¿No hacemos nada? No nos quedamos de brazos cruzados, Morvain negó con la cabeza. Pero tampoco hacemos tonterías. Se volvió hacia Nymeris. Temes la inclinación del poder. Bien. Entonces construimos rieles, no para atraparlo. La matriarca alzó la mano cuando Draxis intentó hablar pero trabajar con él. Nymeris asintió levemente.
Entonces Morvain se volvió hacia Aelindra. Redactarás un reglamento para las cocinas abiertas. Entiendo por qué Kael solo quiere que trabajen allí personas mayores, es una buena iniciativa, no la cambien. Ponlos bajo custodia conjunta. Las manos de los ancianos, el grano de Kael. Establece reglas claras. Horarios, turnos, almacenamiento, prohibido acumular reservas privadas, prohibido crear santuarios, añade cualquier otra cosa que consideres importante, luego consulta a Kael y pídele su opinión al respecto. Una vez que todo esté finalizado y aprobado por ambos, públicalo en los tablones de anuncios. Ella dio la orden. Puedo hacerlo para mañana por la mañana. Aelindra asintió responsablemente. El encargado de provisiones estaba preparado para otra noche en vela. La matriarca asintió satisfecha y luego se volvió hacia Tarebian. Formarás un consejo de ancianos. 10 de los bloques, que rotarán semanalmente. Elegirán ayudantes de cocina, resolverán las disputas en las filas, llevarán la cuenta de los cuencos. Responderán ante ti y ante Aelindra conjuntamente. Hizo una pausa. Denles una campana y el derecho a hacerla sonar ante cualquier anciano que se cuele en la fila. Encontraré los 10 adecuados. Tarebian asintió también. Corbat, Morvain se volvió entonces hacia su comandante, harás lo que se te ordenó. Asegúrate de que cada partida de caza que salga del muro triplique su número habitual. Duplica las vigías del muro. Envía exploradores solo por el primer anillo, de 2 en 2, con silbatos y bengalas. Si algo parece sospechoso, que huyan. Asegúrate de decirles que no hagan ninguna tontería por valentía. Necesito cobardes, no temerarios. Sí. Corbat inclinó la cabeza. Y el anciano Mimeris, finalmente, Morvain se volvió hacia Mimeris. La anciana golpeó su bastón y la matriarca transmitió las instrucciones. Recopilarás toda la información que tenemos sobre los invocadores de tormentas, su idioma, sus estilos de vida, qué comen, cómo viven, todo. Quiero cada símbolo, cada relato e informe sobre cada vez que nuestros hombres se encontraron con los suyos en el pasado. Si lo que hicieron hoy es una advertencia, quiero saber qué viene después. Al anochecer. Los ojos de Mimeris se aguzaron. La matriarca asintió, sintiendo por fin cierto control sobre la situación, pero entonces ¿y Kael? ¿Se marcha? Traxis preguntó mientras miraba fijamente a Morvain, su incredulidad transformándose en amargura. Morvain miró al líder de la forja con un suspiro cansado y él camina. Ella asintió. Mientras nosotros estamos aquí charlando un rato, él está ahí fuera dando de comer a la gente, mientras vigila a todos para localizar a posibles traidores y espías. Lo que hizo estuvo mal, sin duda, pero le dieron todas las razones para perder la calma. Ella respondió, fulminando con la mirada a Draxis. El líder de la forja bajó la cabeza y apretó los dientes, y al verlo así, Morvain continuó pero le advertiré. Si vuelve a infringir nuestras leyes, no gritaremos en la nieve. Lo llevaremos al salón y lo castigaremos. Finalmente, sus ojos se enfriaron. Como deberíamos haber hecho contigo. Añadió. Así que esto es culpa mía. El color subió a las mejillas de Draxis mientras murmuraba con amargura, pero entonces si esta es tu parte, haz lo tuyo. Corbat habló sin rodeos. Draxis fulminó con la mirada al comandante y si esta es tu manera de ganarte su favor porque sabes que él observa todo a través de sus ojos, tengo que decir que no esperaba que usted, precisamente usted, se acobardara ante el poder y moviera la cola como un buen perro. Se enfureció y entonces, bofetada. Corbat abofeteó al líder de la forja con tal fuerza que lo hizo caer de bruces. El líder de la forja intentó incorporarse apoyándose en su brazo derecho, pero cuando se percató de su ausencia, ya era demasiado tarde y perdió el equilibrio. Tumbado sobre la nieve fresca, con la cabeza mirando al cielo, una marca roja en las mejillas y una expresión de asombro en el rostro, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Y no estaba solo. El resto de la gente era igual. Esta fue la primera vez que un anciano de Belmourn levantaba la mano contra otro. Pero Corbat, todavía le guardaba un poco de rencor a Kael por haber perdido la compostura durante la reunión del consejo, pero ya no. No me había dado cuenta del don insólito que posee el anciano Draxis, el de provocar la ira en otros como nunca antes. Debe ser lo que usó antes también. El comandante habló mientras miraba fijamente al caído Draxis y se limpiaba la mano. Luego se volvió hacia la matriarca y podéis castigarme según las leyes que deseéis. Estaré en el muro. Tras decir esas palabras, fulminó con la mirada a Draxis por última vez, como si fuera escoria, y finalmente se marchó.
Mientras los ancianos del consejo mantenían una larga discusión sobre todo lo que Kael había hecho y cómo reaccionar en consecuencia, el hombre en cuestión volaba encima de Igni. Claro que, con la velocidad de Igni, deberían haber llegado a donde querían ir hace unos minutos, pero el dragón se movía deliberadamente a un ritmo más lento y utilizando una ruta más larga y sinuosa. ¿Fue porque el dragón quería pasar más tiempo con su padre? No, el dragón ya había tenido suficiente, sobre todo hoy, después de haber pasado tanto tiempo con él. De hecho, el dragón estaba bastante contento. En ese momento, le preocupaba más Lavinia. El mago había permanecido en silencio desde que despegaron. Su padre tampoco estaba bien, especialmente después de todo lo que había hecho ese día, así que, al final, el dragón decidió dejar que su padre y el mago tuvieran un momento a solas. Solapa. Con ese pensamiento en mente, batió sus alas con un ritmo constante a través del cielo gris, asegurándose de que sus movimientos no molestaran a los dos que estaban sentados sobre él. El viento pasó rozando sus cuerpos, tirando de sus capas y cabellos. El mundo de abajo era blanco y silencioso. El único sonido que se oía era el batir de las alas y el leve susurro del aire alrededor de las escamas de Igni. Lavinia estaba sentada detrás de Kael, mirándole la ancha espalda con una expresión compleja. Todavía no podía olvidar lo que había visto ese día, había visto al bondadoso Kael, incluso había visto al feroz Kael, pero, ella nunca había visto al Kael que vio hoy, frío, sin emociones, incluso cruel. Por un instante, la expresión del rostro de Kael le recordó a su padre, a la época en que su bondadoso padre reveló su verdadero rostro y la esclavizó. Un escalofrío la recorrió al pensar en lo parecidas que eran ambas cosas. El hombre en quien más confiaba en su vida, convirtiéndose en un monstruo irreconocible, la maga tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. El recuerdo del grito de Draxis aún resonaba en sus oídos, el olor a carne quemada se le impregnaba en la nariz, y la imagen de Kael arrancándole el brazo a Draxis con aquella mirada cruel en el rostro, todo estaba en su cabeza, aún muy fresco. ¿Dónde está Nirri? De repente, Kael formuló una pregunta con voz monótona, rompiendo por fin el largo silencio. Por supuesto, ya sabía la respuesta a la pregunta. Había dejado atrás a Nirri por el intenso miedo a perder a Igni que sentía antes, pero en cuanto recobró el sentido, preguntó a Imperia por él, y la siempre responsable hormiga ya tenía a varias hormigas siguiendo al Laviatarid, que estaba al cuidado de Lavinia. Lo dejé en el bloque de los ancianos, Lavinia respondió en voz baja. ¿El bloque de los ancianos? Kael frunció el ceño. ¿Por qué? Preguntó. Fui allí después de todo lo que pasó y me llevé a Nirri conmigo. Me preguntaron si había venido a darles raciones. Me negué, diciendo que estaba un poco ocupada y que volvería pronto. Noté que algunos estaban algo inquietos, así que dejé a Nirri allí antes de regresar al consejo. Su presencia pareció tranquilizarlos. El mago explicó. Luego, con una expresión de incertidumbre en su rostro, añadió otro punto. Y. Quería alejarlo del consejo. La mujer guardó silencio entonces, sin decir nada más, pero Kael sabía lo que quería decir. A pesar de todo lo que habían hecho, al final seguían siendo unos extraños aquí, especialmente en el consejo, ese lugar que se siente amenazado por el poder que ellos aportan. Tras lo que Igni le hizo a Draxis, no habría sido sorprendente que el consejo, en un arrebato de ira, atacara a Lavinia. Y si bien Lavinia era lo suficientemente fuerte como para defenderse, Nirri no era igual. Dejarlo con los ancianos, personas que tenían fe ciega en ellos y que no se volverían en su contra en un futuro próximo, era una opción mucho más segura. Bien. Kael asintió. Milímetros. Lavinia asintió con la cabeza y punto. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Igni extendió sus alas y planeó durante un buen trecho. La nieve caía en suaves y perezosas cortinas. Desde aquí arriba, el mundo parecía suave, como si nada malo lo hubiera tocado jamás. Lavinia observaba el cuello de Kael. La línea de su mandíbula apenas se vislumbraba cuando él giraba un poco hacia la izquierda. Desde donde estaba sentada, no podía verle la cara. Por primera vez en mucho tiempo, estar con Kael se sentía distante. La maga tragó saliva con vacilación. Sin embargo, pronto una mirada decidida apareció en su rostro y Kael llamó con voz suave. ¿Estás bien? Ella preguntó. Y Kael no respondió. Al principio no. Su mano derecha se flexionó sobre el borde de las escamas de Igni, y luego se quedó quieta. Solapa. Otro largo aleteo. Otra ráfaga de viento. Finalmente, Kael se giró, girando la cintura para poder mirarla.
Y en el momento en que lo hizo, los ojos de Lavinia se abrieron de par en par. Kael, ella gritó. Al notar el temblor en sus labios y el brillo en sus pestañas, su rostro, generalmente tranquilo y sereno, parecía conmocionado. Tenía las mejillas húmedas y los ojos llenos de culpa y miedo. Lavinia se quedó paralizada ante aquella visión. Desde atrás, no podía ver nada. La capa de Kael había ocultado sus hombros temblorosos, pero ahora, al verlo tal como era, finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El hombre frío y cruel que vio en el patio, el hombre que le recordaba a su padre, ahora la miraba fijamente con una expresión tan débil en el rostro, temblando sin cesar. Intentó hablar, pero se le hizo un nudo en la garganta. No le salieron las palabras. Tragó saliva, lo intentó de nuevo, pero de nuevo y nada. Parecía, avergonzado, no, culpable. Y Lavinia, no dijo ni preguntó nada, simplemente se inclinó hacia adelante, pasó sus brazos por debajo de su capa y lo abrazó, apoyando su mejilla en su espalda mientras estrechaba aún más su abrazo. Y finalmente, Kael se derrumbó. Su cuerpo temblaba ahora aún con más fuerza mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tuve que hacerlo, pronunció las palabras con voz áspera. Tenía que hacer algo. Lavinia deslizó suavemente las manos dentro de su camisa y le dio unas palmaditas en el pecho, estrechando aún más el abrazo. Lo sé, ella asintió. Él siguió empujando. Pude soportarlo, habría podido soportarlo en el futuro también, pero mi Igni no puede. Igni es un dragón, un ser nacido con un orgullo inherente, y no quiero aplastar constantemente ese orgullo siendo un padre débil al que los demás constantemente reprimen. Eso romperá mi Igni. Aún hoy, mi Igni se escapó solo porque se vengó de un hombre que constantemente acosaba a su padre. ¿Qué niño querría huir después de hacer lo que creía correcto? No huyó porque estuviera equivocado, sino porque su padre era demasiado débil para defenderlo. Yo, en realidad le grité y miré fijamente a mi hijo en lugar de comprender por qué hizo lo que hizo, yo fracasé como padre. Kael dejó aflorar sus verdaderos sentimientos. Más lágrimas rodaron por sus mejillas mientras pronunciaba esas palabras. Igni, que lo había escuchado todo, permaneció en silencio. Debido al vínculo que los unía, él ya sabía lo que su padre le había estado ocultando todo este tiempo. También sabía que su padre no lo culpaba a él, sino a sí mismo. Algo que también dolía al dragón, pero en algún lugar de su corazón, el dragón también comprendía lo importante que era ese momento, esas emociones por las que estaba pasando su padre. Igni sabía que protegería a su padre siempre, pero, su padre también necesitaba protegerse a sí mismo. Y no podía lograrlo siendo excesivamente amable. Igni llevaba mucho tiempo observando a su padre. El dragón había visto cómo dudaba cada vez que se movía, cómo matar a unos pocos humanos le provocaba pesadillas constantes y cómo este mundo afectaba a su mente. Para evitar todo eso, su padre necesitaba crecer. Era un padre perfecto, pero ahora era el momento de que también se convirtiera en un guerrero y líder perfecto. Esta fue una de las razones por las que Igni actuó como lo hizo hoy. No lo hiciste. Mientras Kael expresaba sus sentimientos, Lavinia los captó todos y respondió con un tono suave y gentil. No fracasaste como padre. No has fracasado en nada. Notaste una debilidad, te diste cuenta de que tus acciones no solo te afectaban a ti, sino también a las personas que te importan, y decidiste cambiar. Decidiste crecer. Esto solo te hace mejor. Más perfecta de lo que ya eres. El mago habló en voz baja, palabras con las que Igni estuvo completamente de acuerdo. Por supuesto, el dragón se limitó a asentir mentalmente y permaneció en silencio. No era su momento, sino el de su padre y el de Lavinia. Solo necesitaba continuar con lo que estaba haciendo y dar la vuelta a Aix por cuarta vez. No soy perfecto. Kael respondió rápidamente, y ante esas palabras, Lavinia soltó una risita mientras frotaba su mejilla contra su espalda y eres más que perfecto /a. Simplemente no te das cuenta. Ella respondió con una hermosa sonrisa en su rostro, una sonrisa que Kael no pudo ver. Su rostro se puso rojo, pensando en cosas que no debería estar pensando, especialmente no en un momento como este. Pero al mismo tiempo, también temblaba. Ahora, sus ojos reflejaban la culpa. Pensar que comparaba a este hombre con su padre. ¿Cuánta fe tenía ella en él? En un hombre que hizo todo lo posible por ella y cambió completamente su vida, haciéndola sentir emociones que nunca había sentido en su larga vida. Lo siento. De repente, se disculpó, tragando saliva mientras se maldecía a sí misma por lo que había hecho. ¿HMM? ¿Qué?
Kael frunció el ceño, sin saber de dónde provenía eso. Nada. Lavinia negó con la cabeza. Solo digo que eres perfecto. No deberías arrepentirte de lo que hiciste. Hiciste lo que hiciste por tu familia. Para nosotros. Tras pasar unos minutos más en el cielo, Igni finalmente descendió. Ya habían pasado demasiado tiempo allí. Los ancianos debían de estar esperándolos. El dragón describió un amplio círculo sobre el bloque de los ancianos, atrayendo instantáneamente la atención de estos. Quienes vieron al dragón desde sus ventanas salieron rápidamente con rostros radiantes, apresurándose a saludar a Kael. Por alguna razón, aquella visión aflojó algo dentro de Kael que el miedo había anudado con fuerza. Lavinia también lo sintió. Sonrió mientras miraba a los ancianos y, con voz baja y suave y no muestran esta expresión a todo el mundo, eres único. Es porque eres especial. No soy especial. Kael respondió con una sonrisa mientras saltaba finalmente de Igni, y luego extendió la mano hacia Lavinia. La maga aceptó su mano y aterrizó con decisión en los brazos de Kael. Kael la bajó suavemente mientras los ancianos lo rodeaban rápidamente. Y en un instante, se vio sepultado bajo un mar de preguntas. Kael. ¿Estás bien? Escuché que algo pasó durante la reunión del consejo. No estás herido, ¿verdad? No deberías exigirte tanto, ya trabajas demasiado. ¿Te ha dicho algo alguien? ¿Quieres que hablemos con esa persona? Kael parpadeó ante la situación, algo desconcertado. Miró a Lavinia con el ceño ligeramente fruncido. El mago solo soltó una risita. No me miren, yo no he dicho nada. Los rumores debieron de extenderse rápidamente. El ceño de Kael se frunció aún más y entonces, finalmente, algunos vieron al hermano Igni incendiar el salón de los ancianos y huir volando. Cuando se reunió más gente, comenzaron a hablar, y aunque Morvain calmó a la multitud y les pidió que se movieran, no les dio ninguna respuesta. Así que la gente empezó a elaborar sus propias teorías. Estas teorías se extendieron por todas partes, mucho más rápido que los rumores normales, ya que estaban directamente relacionadas con el consejo. Y como el bloque de los ancianos es ahora un lugar bastante popular, donde la mayoría de la gente viene a comer, los ancianos fueron los primeros en enterarse. Imperia hizo un breve resumen, diciéndole a Kael todo lo que necesitaba saber. Kael parpadeó ante la información, mirando a los ancianos que lo observaban con rostros preocupados. Estoy bien, no hay de qué preocuparse. Finalmente respondió con una leve sonrisa. Todavía necesitamos saber qué pasó. Sí, hubo bastantes palabras preocupantes. Algunos ancianos hicieron más preguntas, el resto asintió en señal de aprobación. Kael, sin embargo, negó con la cabeza. No deseo hablar sobre el asunto. Solo diré que hice lo que tenía que hacer. No habrá más conversaciones sobre este asunto. Lo afirmó directamente y los ancianos se estremecieron, asintiendo instantáneamente a sus palabras sin réplica alguna. Justo entonces, papá. Se oyó una voz alegre. Era Nirri, que ahora corría hacia Kael, con un aspecto absolutamente adorable. La anciana Maela y algunos otros caminaban detrás de él, asegurándose de que la pequeña no se cayera. Kael también sonrió al ver a la Laviatarir y extendió los brazos para darle un gran abrazo. El pequeño Nirri reaccionó rápidamente y saltó hacia adelante sin siquiera calcular si alcanzaría a su padre. Kael rió y corrió hacia él, sabiendo que Nirri no lo alcanzaría. Justo cuando lo agarró, Nirri, con sus extremidades aún sin desarrollar, lo abrazó con todas sus fuerzas. Kael tampoco perdió el equilibrio y le devolvió el abrazo. Lo hiciste bien hoy, él lo elogió. Fue una escena que conmovió los corazones de los ancianos presentes en la plaza. Finalmente, Kael miró a Maela y asintió. La mujer le devolvió el gesto. Lavinia se adelantó, les entregó las raciones necesarias para el día y, enseguida, los ancianos se pusieron manos a la obra. Ya llevaban varias horas de retraso, pero se trataba de las mismas personas acostumbradas a pasar hambre durante días. Unas pocas horas no cambiarían nada. Tras entregar las raciones, Kael y Lavinia decidieron regresar. Habían ocurrido demasiadas cosas. El ataque de los invocadores de tormentas no parecía nada natural, y ahora que se había corrido la voz de que algo había sucedido durante el consejo, no parecía que el asunto fuera a quedar en el olvido pronto. Mientras el consejo mantenía su propio debate, Kael y Lavinia también necesitaban planificar y prepararse para lo que pudiera suceder a continuación. ¿Y cómo está reaccionando la gente? Kael, que había regresado a su hogar, finalmente sacó a Imperia y le preguntó directamente. No, primero díganos cuánto saben realmente. Lavinia negó con la cabeza, miró a Kael y griega.
Morvain ocultó a Draxis de la multitud hasta que yo llegué, así que es posible que haya hecho algo. Kael asintió ante esas palabras y se volvió hacia Imperia, esperando a que comenzara. Imperia asintió y empezó a responder con calma. Hubo algunas personas que oyeron los gritos de Draxis, pero nadie sabe realmente qué sucedió. Así que, aunque existen teorías que afirman que Padre y Draxis se enzarzaron en una pelea, no mucha gente lo cree. La mayoría espera que el padre o la matriarca aclaren las cosas. ¿Y qué pasa con los que no están esperando? Lavinia formuló otra pregunta. Imperia miró fijamente al mago y algunos piensan que Padre huyó tras herir a Draxis, otros piensan que Padre lo hizo para no perder el control sobre sí mismo y herir accidentalmente a otros. Las opiniones están divididas, pero los Belmourun leales a Padre simplemente se niegan a tomar el bando contrario. Dicen que o bien Padre no lastimó a Draxis, o bien Draxis se lo merecía. Tienen fe absoluta en su dios dragón. La hormiga explicó, volviéndose lentamente hacia su padre. Se trata de soldados que lucharon junto a vosotros contra los colmillos de piedra, sus familias o amigos cercanos, o personas que han comido habitualmente en el comedor de los ancianos. Su lealtad hacia vosotros es inquebrantable. No flaquearía ni siquiera si se revelara el estado de Draxis, sobre todo si contamos a todos la verdad. Kael asintió ante esas palabras y, aunque lo que había hecho aún le incomodaba, ya se estaba acostumbrando a la sensación. Sabía que debía concentrarse en afianzar su posición y ganarse el apoyo de la gente, en lugar de quedarse estancado en el pasado. Él miró a Lavinia y soltó una risita suave. El hecho de que me convirtieras en el dios dragón nos ayudó bastante. Yo no tuve nada que ver con eso, la gente empezó a creer lo que quería creer. La maga se defendió rápidamente, pero esta vez Kael estaba preparado. ¿Sí? Entonces, por favor, aclara algo que me ha estado molestando desde hace un tiempo. ¿Qué? Lavinia arqueó una ceja. ¿Por qué no les diste las raciones a los ancianos cuando estaba con Igni? ¿Las tenías dentro de tu santuario, no? Entonces, ¿por qué no se las diste ya que estabas allí? Kael preguntó con una sonrisa provocativa. Eso es porque las raciones divinas no pueden ser otorgadas sin la presencia del dios dragón. ¿No es esa la idea que querías difundir? Kael habló antes de que Lavinia pudiera hacerlo. La maga miró fijamente al hombre que tenía delante y no dije nada. Pero eso es precisamente lo que querías que la gente creyera, ¿no? Kael preguntó mientras sostenía suavemente las manos de Lavinia y acercaba su rostro al de ella. Dime, princesa, ¿cómo es que esto no me convierte en un dios ante los ojos de la gente? Por primera vez en mucho tiempo, Lavinia se quedó sin palabras. Simplemente miró a Kael, y luego, sus ojos se posaron en sus labios. Labios que había estado saboreando en secreto durante días y la mujer tragó saliva en silencio, esforzándose al máximo por mantener la mirada fija en Kael y no bajarla. Apretó con fuerza la mano de Kael, pero entonces sí. Creo que primero deberíamos hablar de lo que es importante. Imperia, que estaba sentada en el bolsillo de Kael, habló en un tono monótono mientras miraba fijamente al mago con una expresión inexpresiva, sabiendo exactamente lo que pasaba por su mente. Después de todo, a diferencia de Kael, Imperia sabía todo lo que el mago había estado haciendo por las noches. R correcto. Ante las palabras de la hormiga, Lavinia reaccionó con un estremecimiento, casi saltando lejos de Kael mientras retiraba sus manos de él. Luego miró fijamente al hombre y este no es el momento de hablar de esto. Sea quien sea el responsable, lo cierto es que su sólida imagen nos ha dado una ventaja. Es algo que no debemos dejar escapar. Debemos aprovechar el momento oportuno. No, no haremos nada. Kael negó con la cabeza, provocando que el mago frunciera el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? Esperaremos a que el consejo tome una decisión. 55G5Z5Z555555555 y 5D5. El héroe declaró. ¿Pero por qué darles esta oportunidad? Lavinia no lo entendió. Porque no son los enemigos. Kael respondió, mirando a Lavinia con expresión firme en su rostro. Me gustaría que este asunto no se siguiera tratando. Ya tenemos que preocuparnos por los invocadores de tormentas, añadir otro problema no es una decisión acertada. Por supuesto, la historia será diferente si el consejo decide atacarnos. Entonces, tomaremos represalias. Eso es lo que no entiendo, ¿por qué darles la oportunidad de atacarnos? ¿Por qué darles la oportunidad de tomarnos por sorpresa? El mago frunció el ceño y, ante esas palabras, Kael simplemente sonrió mientras miraba a su hija menor y porque nunca pueden pillarnos por sorpresa entonces no tendrán ningún problema si hacemos estos cambios. Aelindra preguntó con una expresión de cierta sorpresa.
No creía que fuera tan fácil y estaba preparada para largas confrontaciones y negociaciones. Como ya dije, mientras sean los ancianos quienes estén al mando, no importa. Puedes rotar a los ancianos, crear un consejo de ancianos eligiendo ancianos de diferentes bloques, crear un equipo diferente para la mañana, la tarde y la noche, o cualquier otra cosa que desees. He notado que los ancianos se sobrecargan de trabajo porque no hay un sistema claro, así que pensaba venir a usted para que se encargara de todo. Es estupendo que haya venido usted mismo. Kael respondió con un gesto de asentimiento. ¿Tú, planeabas venir a verme? Aelindra parpadeó. Claro, ¿a quién más iba a acudir? Eres el encargado de provisiones, todo esto es tu responsabilidad. No puedes permitirte el lujo de ser vago solo porque yo me encargue de las cosas. De hecho, prefiero que te esfuerces al máximo. Kael respondió en tono de broma. Yo preferiría no hacer eso, Aelindra respondió con una sonrisa incómoda. Aquellas palabras le parecieron duras, pero por alguna razón, la alegraron interiormente. Tras lo sucedido hoy, sintió que se levantaba una barrera infranqueable entre Kael y Lavinia y los antiguos miembros del consejo. Pensó que eso complicaría las cosas entre ellos, sobre todo para ella, a quien le habían ordenado cooperar. Por un momento, incluso creyó que la matriarca la estaba poniendo a prueba para ver cómo reaccionarían Kael y Lavinia a partir de ese momento. Sin mencionar que también temía que esto deteriorara su relación personal con ambos, algo que tampoco deseaba. Después de todo, al fin y al cabo, ella era una maga que deseaba seguir mejorando y explorando la magia. Se había hecho muy amiga de Lavinia en todas las clases a las que había asistido y no quería perder a una amiga y maestra. Pero, al ver cómo Kael accedía rápidamente a todas sus exigencias, no pudo evitar sonreír ampliamente y suspirar aliviada. Fue tal como lo esperaba. Kael no era tan irracional, simplemente lo presionaron demasiado y finalmente decidió defenderse. Aelindra estaba segura de que ella habría hecho lo mismo, o incluso peor, si hubiera estado en su lugar. Por supuesto que estoy bromeando. Kael se rió de la reacción de Aelindra. Luego, miró a la mujer con expresión sincera y espero de verdad que te encargues de esto. Las personas mayores no deberían moverse mucho a su edad. Puede que lo hagan todo con una sonrisa, pero se están esforzando demasiado. Es urgente crear un sistema adecuado, algo que solo tú puedes hacer. Dame un día y me encargaré de todo. Aelindra asintió con una mirada segura en su rostro. Un día. Kael parpadeó. Sabía perfectamente que esto llevaría al menos unos días. Sin embargo, pronto una expresión inexpresiva apareció en su rostro y ¿piensas volver a trabajar en exceso? ¿Qué te crees que soy? Solo tengo 38 años, todavía soy joven, así que puedo hacerlo. Aelindra respondió mientras se palmeaba los bíceps, demostrando lo fuerte y fiable que era. Esto no tiene que ver con tu edad. Kael no sabía ni qué decir. Tienes que dejar de sobreexigirte, apenas estás durmiendo estos días. Si las cosas siguen así, acabarás agotado. Ayer dormí lo suficiente. Aelindra asintió con un ligero tartamudeo y Kael la miró fijamente con expresión inexpresiva. Su rostro parecía decir, ¿en serio? ¿De verdad crees que puedes mentirme? ¿Has olvidado quién soy? Aelindra también comprendió esa mirada y comenzó a tartamudear. No deberías usar tus poderes de esa manera. Te estaré vigilando, anciana Aelindra. Si no descansas un día completo después de preparar la cocina de los ancianos, llamaré a tu puerta y te obligaré a hacerlo. Kael respondió con seriedad. Sí, descansaré en cuanto termine con esto, lo prometo. Aelindra asintió y se levantó de su asiento, preparándose para marcharse ya que no quería que un hombre de casi la mitad de su edad la sermoneara de esa manera. Prepararé un plan y documentaré todos los cambios para la mañana. Tendrás entonces unas 4 horas para leer y comprender el documento. Si tienes algo que decir al respecto, vendrás a verme, lo resolveremos, encontraremos un punto en común, y Tarebian y yo implementaremos los cambios esta noche. ¿Queda claro? Sí. Kael asintió mientras él y Lavinia se ponían de pie y acompañaban al guardián de las provisiones hasta la puerta. Bien, entonces me despido ahora. Que descanses bien. La mujer asintió mientras salía rápidamente. Por un instante, tanto Kael como Lavinia permanecieron en silencio mientras la veían marcharse, hasta que finalmente trabaja demasiado. Kael comentó. En clase es igual, hace la mayoría de las preguntas y asimila las cosas nuevas a gran velocidad. No sé cómo lo consigue con la cantidad de trabajo que tiene. Lavinia asintió también. Como ambos conocían la agenda de Aelindra, su respeto por ella era aún mayor.
Sinceramente, Aelindra era una de las pocas personas en las que realmente confiaban, así que se alegraron mucho cuando Imperia les contó cómo Aelindra, junto con Corbat, los había defendido ese día en el patio. Nosotros también deberíamos ponernos a trabajar. Lavinia murmuró mientras se volvía hacia Kael. Su día aún no había terminado. Ya habían repartido la cena entre los ancianos, y ahora era el momento de ir a casa de Rohan y escribir a su dios. Hoy habían ocurrido muchas cosas, pero muchas no eran públicas, así que en el mensaje, Lavinia solo habló de cómo las familias de los soldados muertos estaban conmocionadas y de cómo algo sucedió en el salón de los ancianos y Lord Dragon hizo volar el techo. Y como había estado ocurriendo todo este tiempo, no se proporcionó ninguna información sobre la distribución gratuita de comida por parte del comedor de ancianos. A ojos de Dios, los Belmorum seguían sufriendo cierta inanición y rezaban constantemente por más comida para sobrevivir al invierno. El plan era sencillo. Querían pillar al enemigo por sorpresa manipulando la información que obtenían. Otro aspecto sorprendente fue que, durante esa semana, la hormiga no detectó a ningún otro traidor o espía pasando ningún tipo de información a nadie. A Lavinia le costaba creerlo, pero con las hormigas vigilando a cada ser vivo e informando de cualquier cosa mínimamente sospechosa, no había nada más que pudiera hacer. Como mínimo, si existía otro espía o traidor, no lo había habido desde que Kael se convirtió en el guardián de la vigilancia. En fin, tras terminar su informe, Kael y Lavinia regresaron a sus hogares y comenzaron su propio entrenamiento. Ya habían comido con los ancianos, así que solo les quedaba concentrarse en fortalecerse. Tras entrenar durante unas 3 horas, a medianoche, los dos finalmente decidieron irse a dormir y hoy, algo sorprendente volvió a suceder. Padre, deseamos dormir en el santuario. Vitaria habló con una gran sonrisa en su rostro. ¿Qué? Kael parpadeó. ¿De nuevo? Preguntó mientras miraba fijamente a Fox, que seguía sonriendo con gestos tranquilizadores, y luego a Ciri, que claramente parecía reacia pero estaba de pie junto a su hermana sin armar ningún alboroto. Luego miró también a su hijo mayor, el dragón, y asintió con gesto tranquilizador, aunque no parecía tan entusiasmado como el zorro. ¿Y dónde está Nirri? Preguntó mientras arqueaba una ceja. Intentó mirar dentro del santuario, pero sus sentidos estaban bloqueados. No te preocupes, yo me he ocupado de él. Lo he acostado, estaba demasiado cansado después de pasar todo el día con los ancianos. Vitaria explicó. Kael arqueó las cejas ante esas palabras, miró lentamente a Imperia, pero la hormiga se encogió de hombros, sacudiendo su gran cabeza como diciendo no me preguntes, estuve contigo casi todo el día. Al final, Kael se limitó a mirar a sus hijos y ¿qué es exactamente lo que están planeando? Preguntó con un suspiro cansado. Nada, la noche dentro del santuario es simplemente más bonita. La zorra respondió como si se hubiera preparado para ello más de 100 veces. Además, también tenemos que hablar con mi hermano sobre algo. Ella respondió, mirando a Igni, quien no dijo nada y simplemente se quedó mirando a su padre. Kael e Igni se miraron fijamente durante un rato, probablemente manteniendo una conversación silenciosa mientras Kael dejaba al mayor al mando. Igni asintió de nuevo y finalmente está bien. Kael estuvo de acuerdo. Milímetros. Vitaria asintió mientras abría el portal, obligando a Ciri a moverse. Tras Ciri, le tocó el turno a Igni, y antes de entrar, Vitaria miró a la hija menor y ¿a qué esperas? Adelante. Habló, con sus ojos violetas brillando, de forma amenazante. Temprano por la mañana, cuando la nieve finalmente había cesado tras formar otra capa fresca en el suelo, el cuerpo de Lavinia se removió bajo la pesada manta que los envolvía. El sol aún no había salido y faltaba una hora para que Kael despertara y entrara en la colmena Génesis junto con Imperia para entrenar. Entonces, ¿por qué estaba despierta Lavinia? Era porque ese era el único momento del día que tenía, la única oportunidad en la que estaba absolutamente segura de que no la iban a atrapar. Al pensarlo, el rostro de Lavinia se puso rojo, y aún más cuando contempló el rostro completamente inocente y pacífico de Kael. Todo empezó por necesidad, para asegurarse de que Kael no sufriera pesadillas. La segunda vez, Lavinia solo lo hizo para comprobar que estaba bien, y la tercera, simplemente quería estar completamente segura. El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo, todos eran iguales. Sí, lo hacía todo por Kael, para que durmiera bien y su cuerpo descansara. Después de todo, Lavinia sabía lo mucho que trabajaba cada día. Su cuerpo necesitaba descansar adecuadamente para funcionar correctamente.
Y si esa era realmente la única manera de asegurarlo, Lavinia se aseguraría de darlo todo sin pensarlo demasiado. Con ese pensamiento en mente, una mirada decidida apareció en su rostro. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el suave resplandor de la luna que se reflejaba en la nieve. Ella yacía de lado, mirándolo, con el cuerpo acurrucado en unos brazos de profunda comodidad y calidez. Los brazos de Kael la sujetaban con fuerza. Uno la rodeaba por la cintura, atrayéndola hacia su pecho, mientras que el otro descansaba bajo su cabeza como una almohada. Sus piernas se enroscaban alrededor de las de él, una de ellas sobre su muslo para mayor comodidad, y su brazo libre se extendía sobre su costado, rozando suavemente su espalda con los dedos. Su cabeza se acurrucaba en la curva de su cuello, donde podía sentir su respiración ligera, suave y rítmica, que le indicaba que estaba dormido. Finalmente, la maga giró la cabeza, su mirada se posó en su rostro, recorriendo con la mirada las líneas de su mandíbula y la serenidad de sus ojos. Luego, sus ojos se detuvieron en sus labios, suaves y entreabiertos por el sueño. Tragó. Una extraña calidez la invadió, y tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo sus mejillas se enrojecían intensamente por la vergüenza. Incluso ahora, mientras él dormía, la sujetaba con firmeza, como si temiera que alguien se la llevara. Se sentía tan ridículamente cómoda y segura que, a Lavinia le costaba moverse, y al pensar en lo que iba a hacer, sentía que el corazón le iba a estallar. Pero incluso entonces. Ella se mudó. Su cuerpo se movió un poco, acomodándose en su abrazo. Se acercó más, presionando su cuerpo contra el de él, con la cabeza apoyada en su hombro y la nariz rozando su piel. Sus piernas se entrelazaron con las de él, su muslo deslizándose entre las suyas para mantener el equilibrio sobre el suelo duro. Un brazo permaneció sobre él, mientras el otro se deslizó hasta tocarle el pecho suavemente. La manta se movió con ella, envolviéndolos aún más. Finalmente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se inclinó hacia adelante. Cerró los ojos automáticamente, incapaz de soportar la vergüenza que sentía. Pero por él, ella continuó y presionó sus labios contra los de él en un beso suave y tentativo. Badum badum badum. Su corazón se aceleró al unirse sus labios, una sensación suave y cálida la envolvió. Tener el control absoluto sobre los labios de Kael y la capacidad de hacer lo que quisiera le producía una extraña sensación de emoción. Algo que la emocionaba. Algo que la volvió adicta. Pero la maga sabía que no podría continuar por mucho tiempo. Por muy placentero que le resultara, Kael, mientras dormía, respiraba por la boca. Si continuaba respirando, interrumpiría su sueño y podría despertarse. Algo que absolutamente no podría suceder. Así que, a pesar de su reticencia, la maga finalmente comenzó a alejarse, satisfecha con lo que había comido ese día. Pero entonces la mano de Kael se apretó contra su cintura, impidiéndole retroceder. Lavinia frunció el ceño un instante, pero entonces notó que Kael se inclinaba hacia adelante, acortando aún más la distancia entre ellos. A diferencia de ella, que procuraba no moverse demasiado, este movimiento era brusco, intrépido. Y entonces, el último clavo en el ataúd, la separación entre sus labios, que se había ensanchado cuando Lavinia se alejó, se cerró de nuevo. Esta vez, Kael presionó sus labios contra los de ella en un beso lento y deliberado. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Lavinia abrió mucho los ojos, incrédula. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba haciendo Kael? Su cuerpo se movía por sí solo. Estaba soñando. Esto nunca había sucedido antes. Todos estos pensamientos abrumaron la mente del mago, y por si fuera poco, el beso suave, tierno y cálido que Kael había iniciado empezó a cambiar. Su mano se deslizó dentro de su blusa y subió por su espalda desnuda, atrayéndola aún más hacia sí, y el beso se intensificó. Lavinia intentó resistirse por instinto, pero ante el firme agarre de Kael, fue inútil. El beso se volvió más intenso, más insistente, y sus labios se entreabrieron para atraerla hacia sí. Su mano se deslizó suavemente por su espalda, sintiendo cada centímetro de su cuerpo, y con cada movimiento, la maga sentía descargas de sensaciones indescriptibles por todo su cuerpo, sintiéndose débil. Kael, por otro lado, estrechó aún más su débil cuerpo contra el suyo, tanto que ni siquiera el aire podía pasar entre ellos. Bajo la manta cálida y pesada, el agarre firme y seguro de Kael, y su propio pánico y conmoción, la maga empezó a sudar.
Badum badum badum. Sentía que el corazón le iba a estallar en cualquier momento, y esa sensación continuó hasta que los labios de Kael siguieron besándola con pasión de todas las maneras posibles, mientras su mano se aseguraba de que no pudiera alejarse. Tras un largo minuto, sus labios finalmente se separaron, dejando entrever una línea plateada, y finalmente, Lavinia vio a Kael sonriéndole y exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Lavinia se abrieron desmesuradamente por la sorpresa al darse cuenta de que Kael estaba despierto. Kael, ¿qué eres? El mago tartamudeó, teniendo dificultades para formar siquiera una sola frase coherente, y él simplemente sonrió. ¿Qué? Entonces tú puedes besarme cuanto quieras mientras duermo, pero yo no puedo hacer lo mismo. Él hizo una pregunta y Lavinia sintió que los ojos se le iban a salir de las órbitas en cualquier momento. Su rostro se puso rojo e intenso al instante, como un tomate. ¿Ese sabías? Ella preguntó. Hice. Y Kael asintió. Por si fuera poco, después de lamerse los labios y asegurarse de que Lavinia lo viera hacerlo, continuó y quería seguir disfrutando del servicio unos días más haciéndome el desentendido, pero hoy me he dado cuenta. ¿Qué? Soy el padre de los dragones, necesito tener orgullo. Si quiero algo, necesito poder declararlo y hacerlo mío, por la fuerza si es necesario. El hombre entonces miró fijamente a Lavinia, con sus ojos azules brillando intensamente. Y ahora mismo, te quiero a ti, Lavinia sangre de dragón. ¿Qué? Lavinia se quedó paralizada, su mente perdió por completo la capacidad de pensar. ¿Sabía este hombre lo que significaban sus palabras? ¿Seguía pensando que estaba soñando? ¿O es ella la que está soñando? Con todas esas preguntas abrumando su mente, la maga no pudo decir nada, pero no importaba. De todos modos, Kael no estaba esperando una respuesta. La rodeó con sus brazos de tal forma que ella no pudo escapar por mucho que lo intentara, luego le dio un pequeño y lento beso en los labios y, así pues, a partir de hoy, eres mía. Lo declaró, como corresponde al padre de los dragones. Entonces, volvió a besarla en los labios y vivirás conmigo hasta que nuestro tiempo en este mundo termine, luego me seguirás cuando regrese a mi mundo original. Habló, besándola de nuevo. Una vez que hayamos terminado de proteger nuestros dos mundos y derrotado a todos nuestros enemigos, tú y yo vamos a vivir el resto de nuestras vidas en una gran mansión a las afueras de la ciudad, donde nadie nos molestará, hasta que envejezcamos juntos y muramos. Y durante todo este tiempo mencionado, no tienes permitido abandonarme, ni siquiera una vez. ¿Está claro? Preguntó, repitiendo la misma acción mientras cubría a Lavinia de besos. Era casi como si estuviera influyendo en su mente con tantos besos, abrumándola aún más de lo que ya estaba. ¿Qué eres? La maga tartamudeó. Aún no sabía cómo reaccionar. Su mente ya había empezado a imaginar cada palabra que él decía, pero su boca no podía articular una respuesta. Quería gritar a todo pulmón. Y Kael se limitó a mirar fijamente a esa mujer con expresión inexpresiva y griega. Te pido que te cases conmigo, Lavinia Dragonborn. Él lo dejó claro y, finalmente, la maga, utilizando toda la comprensión mental que le quedaba, dio con una única y desesperada respuesta. Sí.